muy buenas. Déjenme decirles que estoy muy agradecido con Dios y con todos ustedes por la gratitud de poder compartir con ustedes sobre la palabra de Dios. Siempre recuerde, mi dilema siempre es, recuerde que a Dios no le interesa su dinero. Dios quiere su alma. Dios lo que quiere es que usted ame y obedezca su palabra. Hoy quiero hablar sobre un punto en especial. ¿Por qué los mormones no son cristianos? Uno de los puntos que quiero enfatizar en cuanto a los mormones es de que la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 26, Juan 14, 26, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Nuevo Testamento está completo. Juan capítulo 16, versículo 13. Observen lo que dice. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. La palabra de Dios dice que el Nuevo Testamento está completo. Toda la revelación del Nuevo Testamento está completa. Pero el problema es que los mormones no pueden ser cristianos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un libro que se llama Libro del Mormón y adicionalmente tienen otros libros que son Doctrinas y Convenios y La Perla del Gran Precio. Para ellos estos dos libros tienen mayor o igual autoridad que la palabra de Dios. Y acabamos de leer que dice Jesús que el Espíritu les iba a recordar toda la verdad. Hoy en día no necesitamos de ningún otro documento que no sea la palabra de Dios, puesto que en ella está toda la verdad. El libro del Mormón reclama y dice que las doctrinas y convenios y la perla del gran precio forman parte de la inspiración divina, que fue que a José Smith, el fundador del movimiento, que fue aproximadamente en 1830, se le reveló el ángel Moroni y le dictó estos libros en unas planchas de oro, cosa que es muy fabuloso, pero no es nada probable, no se puede probar. En cuanto a las profecías y a las lenguas, la palabra de Dios nos enseña de que la profecía y las lenguas en el primer siglo tenían un propósito y era confirmar la palabra de Dios. Hechos 16 capítulo 20, Hechos capítulo 16 versículo 20. Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4 nos habla de cuáles eran los propósitos que tenían las profecías y las señales y los milagros que se hacían en el primer siglo, en la época en que el Señor estaba sobre la tierra y los apóstoles. Observen por favor lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad? Las profecías y las lenguas en el Nuevo Testamento tenían un propósito. Hoy en día los mormones dicen que ellos tienen profetas
que hablan en supuestamente lenguas, contradiciendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 y 10 dice el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios: en parte conocemos y en parte profetizamos, porque recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué era lo que conocían? Conocían el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que estaban profetizando? El Nuevo Testamento. Cuando muere el último apóstol, termina la revelación. Ese fue el propósito, de que hubiese profecía y que hubiese profetas y que se hablaran en lenguas en aquel entonces. Hago este énfasis porque los mormones enseñan que José Smith era un profeta de Dios. Es un poco complicado porque resulta que Marilee Barclay, que fue la fundadora de la iglesia cristiana, también reclama ser profeta. Elena de White, que fue la inventora de los adventistas del séptimo día, también dicen que es profeta. Carlos T. Russell, que fue el fundador del movimiento de los testigos de Jehová, dicen también que él era profeta. Aquí hay una pregunta muy importante que resolver. Si todos estos hombres eran profetas, tenían creencias diferentes, grupos diferentes, todos estos hombres crearon una denominación nueva. Eso fue a partir del siglo XVII o XVI, XVIII más o menos, en esos siglos, del siglo XVIII. La pregunta es, ¿a quién tenemos que creerle? ¿A José Smith? Mormones. Elena de White, adventistas. A Carlos T. Russell, testigos de Jehová. Incluso el Papa reclama ser infalible. Y supuestamente cuando se dice que es infalible es porque él puede dictar la doctrina que quiera, porque aparentemente tiene la autoridad de Dios, cosa que contradice totalmente la palabra de Dios. Es muy complicado. Ahora, el problema que tenemos con los amigos mormones es de que los mormones enseñan que el Padre tiene un cuerpo y tiene huesos, mientras que la Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu y que como tal busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dicen los amigos mormones que Dios tiene carne y huesos tangibles. ¿Esto en qué parte lo podemos encontrar? En el diario del discurso, en el tomo capítulo 6, en la página 3. Ellos afirman en ese, es un manuscrito, una revista que circula con ellos. Repito, diario de discursos, tomo 6, página 3. Ellos afirman que Dios tiene un cuerpo y tiene huesos y que Dios era un hombre exaltado. El problema es que ellos creen y le enseñan a la gente que dependiendo de esto, el hombre puede llegar a ser un Dios, cosa que es totalmente contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. También en cuanto al libro del Mormón, el problema que tienen los mormones en cuanto a esto es que ellos quieren comparar el libro del Mormón con la palabra de Dios, cuando el libro del Mormón más bien es un libro que es contradictorio y contradice a las enseñanzas de la palabra de Dios. Los mormones niegan que Jesús nació de una virgen. Eso lo encontramos en el diario de discurso, tomo 1, página 51. También niegan ellos que Jesucristo haya sido engendrado por el Espíritu Santo. En el mismo diario de discursos, tomo 1, página 51, se nos habla de esto. Ellos enseñan que Jesús estaba casado con las dos Marías.
Eso se encuentra en el Diario de Discursos, tomo 3, página 287. Y un problema, un pecado muy grave que comete esta gente, una blasfemia que cometen contra el Señor, es de que ellos enseñan que la sangre de Jesús, la sangre del Mesías, no fue suficiente para el perdón de los pecados. Lo encontramos en el Diario y Discursos, tomo 4, página 219 y la 220. Otro punto que quiero que observemos de los señores mormones. ¿Por qué los mormones no son cristianos? Es porque ellos tienen sus libros, para ellos tienen la misma autoridad que la Biblia. También ellos le enseñan a la gente que José Smith es un profeta, y para poder usted pertenecer a la religión de ellos tiene que creer que José Smith es profeta de Dios, si no, no lo bautizan. Si ustedes estudian Doctrinas y Convenios y el libro del Mormón, hay muchas cosas de las que dice el libro del Mormón que después se contradicen más adelante. Toda esta información que les he estado dando es más que todo con el único propósito de que recordemos es de que la palabra de Dios, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿por qué los mormones no pueden ser cristianos? Muy brevemente. Primero, porque no creen que el Nuevo Testamento esté completo, por eso ocupan del libro de Mormón. No creen, creen en supuestamente en profecías modernas y lenguas modernas, tienen profetas modernos. En cuanto a la iglesia, ellos dicen que la iglesia cuando dice Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas no del Hades no prevalecerán contra ella, enseñan que la iglesia no fue fundada en el primer siglo, sino en el año 147. José Smith fue el que supuestamente la restauró. ¿Por qué por qué los mormones no pueden ser cristianos? Porque el Dios de los mormones no es conocido en la palabra de Dios. Los mormones blasfeman contra Jesús. Otro punto muy importante, el libro de Mormón contradice las enseñanzas de la palabra de Dios. El libro del Mormón se contradice muchas veces entre ellos mismos. Y un punto muy importante es de que ellos agarran muchos pasajes de muchas profecías del Antiguo Testamento y las aplican mal al Nuevo Testamento para justificar su falsa enseñanza. Tengan cuidado con estos amigos. La única autoridad que tenemos es la palabra de Dios. No existe otra palabra. El libro de Mormón es una falsedad. Era una novela que fue escrita por un europeo que se llamaba Los Indios en las Américas. Ojo a esto, Los Indios en las Américas. Un señor que se llamaba Salomón fue el que la escribió. Lo que José Smith hizo fue ponerle pasajes bíblicos, y un punto muy importante, que la mayoría de todos los pasajes bíblicos que aparecen en el libro de Mormón y en Doctrinas y Convenios son pasajes de la Biblia inglesa del rey James, totalmente contradictorio y falso. Que Dios les bendiga.